ficcional. Dice Gregory, en la presentación del ensayo, que uno de los propósitos de la investigación que realizó para este tema fue enriquecer la escasa bibliografía en español sobre la obra de Cobo Ave, así como también, cito, establecer un puente desde el cual propiciar el diálogo e intercambio cultural visto a través de la propuesta de dos autores que vivieron en una misma época y compartieron afinidades por modelos narrativos como el de Edgar Allan Poe, Franz Kafka y Albert Camus, entre otros, cuyos aportes se corresponden con las propuestas de la modernidad literaria. Fin de la cita. Esta investigación exhaustiva en el campo de la literatura comparada ha llevado al autor, vuelvo a citar, a establecer paralelismos conceptuales y culturales para buscar relaciones que, más allá de los alcances de cada obra, permitan comprender planteamientos particulares en torno a los problemas y aspiraciones del ser humano contemporáneo, a la vida social y a los valores permanentes de la verdad, la justicia, equidad, humanidad, visto en el trasluz de la obra artística. Fin de la cita. Gregory Zambrano, como él mismo lo explica, al establecer puntos de contacto entre la obra de Cobo Ave y Gabriel García Márquez, desentraña la manera en que estos escritores reconstruyen la realidad para crear discursos artísticos, manera que devela sus formas de percibir el mundo y crear mundos alternativos en los que se encuentran muchas de las preocupaciones ancestrales de la humanidad. Hemos sabido que la literatura japonesa despierta un interés creciente en el mundo occidental. La profesora Bettina Pacheco, directora de la revista Contexto de la Maestría de Literatura Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes, nos comentó que la revista número 16 del año 2010 ha recibido 2.300.000 visitas, una cifra muy generosa para una publicación especializada. Este número monográfico dedicado a la literatura japonesa fue coordinado por Gregory Zambrano y recoge un artículo de su autoría titulado Cobo Ave, claves en torno al sujeto y la crisis de identidad, junto a otros trabajos que nos abren las puertas al mundo de las letras niponas. El ensayo Hacer el mundo con palabras tiene, además de la presentación, las conclusiones y la bibliografía, 5 capítulos cuyos títulos enuncio a continuación como abreboca de lo que el texto ofrece. La literatura y los universos ficcionales, le siguen Cobo Ave, la tradición y los nuevos retos literarios. A continuación, Gabriel García Márquez, la verdad y la ficción. El análisis comparativo se recoge en inflexiones, convergencias y divergencias. Y el último capítulo, La vida y el deseo, García Márquez y Kawabata. Hacer el mundo con palabras, los universos ficcionales de Cobo Ave y Gabriel García Márquez, obtuvo el primer premio ensayo Apula 2010 y es una publicación de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes. El ensayo es un género que requiere erudición y buen decir. En este aspecto, el erudito doctor Zambrano escribe con el pulso del poeta Gregory y logra darle a un trabajo académico la belleza de lo que se explica con claridad, elegancia y precisión. Gracias, Gregory, por este regalo hecho papel. ¿Quieres intentar con...? No, la pena. Me quedo por aquí, en este punto. Ay, gracias, qué bueno tener plata. Gracias. Está bien, así es. Como estamos entre amigos, pues... Muy buenas noches para todos. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de la librería de la Rama Dorada, a la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes y a todos ustedes, amigos queridos, amigas entrañables que
me regalan esta noche la presencia, la compañía, el afecto, la sonrisa, el abrazo, tantos elementos que hacen sumamente amable y vivible, respirable este salto desde las antípodas orientales hasta aquí para verlos, para reunirme con ustedes, para escucharlos, que es una de las motivaciones más intensas que tienen estos viajes, que son verdaderamente intensos y largos. Este libro también es la historia de un viaje, la historia de un recorrido, y que comenzó como comienzan las cosas más hermosas de la vida, movidas por el azar, ¿no? Yo siempre digo, citando a un viejo y querido poeta, que hay que dejar al azar lo que es de sus designios, es decir, casi todo. Y el azar es el que a veces hace que te tropieces con algo, lo veas, observes y lo apropies. Y eso me ha pasado con Cobo Ave, un autor de quien yo solo había leído una novela, La mujer de la arena, de 1962, publicada en México, traducida por un gran traductor argentino-japonés llamado Kazuya Sakai, que prácticamente fue el abreboca de ese autor en América Latina. Y poco tiempo después, en el 64, se publicó su segunda novela, titulada El rostro ajeno, y ambas novelas fueron llevadas al cine con éxito, fueron premiadas en el Festival de Cannes, y ambas novelas contaron con el guión del mismo Cobo Ave, que además de ser un gran narrador, un gran cuentista, fue un hombre de teatro y un hombre aficionado al cine. Cuando empecé a estudiar cuál era el impacto de Cobo Ave, porque ya no se hablaba de él en Japón, pues inmediatamente recibí muy buena recepción, en el sentido de, en primer lugar, estar casi todos de acuerdo que Cobo Ave era el menos japonés de los escritores japoneses. En segundo lugar, que el éxito internacional de Cobo Ave se truncó por su temprana muerte. Murió de un ataque cardíaco siendo relativamente joven, y que cuando Kensaburo Oe recibió el premio Nobel de literatura, dijo que él estaba allí solo por un azar, es decir, porque el destino le había dado larga vida para estar allí, y quien en verdad merecía el premio Nobel era Cobo Ave. En ese empezar a leer y empezar a descubrir al escritor, encontré un testimonio de un estudioso, un japonólogo, verdaderamente un japonólogo estadounidense llamado Donald King, quien contaba que cuando se publicó la edición de 100 años de soledad en japonés, se encontró a Cobo Ave y le dijo: tú deberías leer ese escritor latinoamericano que se llama Gabriel García Márquez, porque escribe locuras como tú. Entonces Cobo Ave dijo: ¿quién es ese señor? Y le dijeron, y dijo: bueno, yo no sé leer español, yo no puedo leer nunca eso. Y le dicen: no, es que está traducido. Cobo Ave inmediatamente mandó buscar el libro 100 años de soledad, leyó la novela y quedó fascinado, tanto que comenzó a ser un divulgador de la obra de García Márquez en el contexto japonés. Ahí empezó mi rastreo. Empecé a ver por qué Cobo Ave se había interesado en García Márquez y por qué García Márquez ha sido y seguramente seguirá siendo el escritor latinoamericano más leído y más traducido en Japón. Toda su obra está traducida. Y hace 2 años se organizó en Tokio, en el Instituto Cervantes, un congreso internacional sobre la obra de García Márquez, donde estuvieron sus traductores de varias lenguas. Y fue un espectáculo realmente interesante. Entonces, juntando las pistas, comencé a indagar, a revisar periódicos, publicaciones. Yo todavía no puedo leer japonés. Estoy haciendo un esfuerzo enorme por comprender la lengua, por comunicarme en ella. Estoy realmente fascinado por la cultura japonesa y ahora tengo la oportunidad de vivir allí. Pero sí tengo muchos amigos fascinados por la cultura latinoamericana. Yo los llamo los vampiros. Son vampiros latinoamericanos. Entonces, estamos contribuyendo a esa vampirización de nuestras culturas, y yo pido colaboración, y afortunadamente me la han dado, de que me ayuden a traducir cosas puntuales que me interesan para mi investigación. Y este libro se fue haciendo así, encontrando puntos de contacto, lo que llamo inflexiones, confluencias, divergencias, porque los universos de estos dos escritores se parecen demasiado. Son contemporáneos. Cobo Ave nació en 1924, García Márquez en 1927. Ambos fueron, García Márquez sigue siendo militante de la izquierda, Cobo Ave lo fue,
cuando sus obras se empezaron a traducir a todas las lenguas de los países de la cortina de hierro, era muy, pero muy popular. Y se tradujo al checo, al ruso, al polaco, etcétera, etcétera, menos al español. Pero Cobo Abe un día leyó información de por qué a un escritor ruso lo condenaban a prisión por haber escrito un texto un poco irónico de ciencia ficción. Y pues eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Y comenzó su decepción de esa utopía que conocemos, ¿no? García Márquez ni se bajará de esa nube, ¿no? Pero hay muchos elementos que los van acercando, y tuve la suerte también de contar con el apoyo de un profesor japonés, traductor, Ryukichi Terao, quien estuvo aquí en Mérida hace unos años, y él me ayudó a traducir 10 cuentos de Cobo Abe que yo quería incorporar en esta lectura. Son los cuentos de Cobo Abe sobre lo que él llama la ficción científica o ciencia ficción. Y una serie de artículos que escribió el mismo autor en los que reflexiona sobre esa escritura. Y obviamente la incorporación de esos elementos aquí es el valor agregado del libro realmente, porque son textos que todavía no se han leído en español, salvo con mis estudiantes de un curso de literatura japonesa. Aquí está Pedro Arguilla, es uno de los cómplices de esa lectura, que además hizo una lectura sumamente interesante de uno de los cuentos de Cobo Abe junto con Rosalind Barrios, que me emocionó tanto hacer el trabajo que lo propuse para esa publicación, que ahora tú dices que tiene 2.300.000 visitas en internet. Toma nota, Pedrito. Entonces, bueno, resumo esto para decir que este trabajo es el resultado de una investigación de un año como producto de una beca que me otorgó la Fundación Japón para que permaneciera en Japón investigando elementos de la cultura japonesa, y a ellos les interesa mucho cómo nos ven, cómo somos vistos en tantos japoneses, y yo quería entonces mostrar una mirada cruzada con elementos muy puntuales de la poética de García Márquez y la poética de Cobo Abe. Como me estaba jubilando en la universidad, un día le digo así, le digo a mi esposa, voy a someter este libro a un elemento de azar también. Como me voy a Japón, voy a mandarlo al concurso de Apula, porque yo solamente una vez concursé en 1900, muchos, en Maracay, gané un premio con un libro de poesía, un libro que se titula Dominar el Silencio, y después más nunca concursé. Y dije, voy a probar la suerte. Entonces lo mandé y tuvo la fortuna de haber sido seleccionado como el ganador de ese año del libro de Apula, y fue un gran regalo para mí, porque era como la culminación de mis tantos años de trabajo en las aulas de clase y en el trabajo con los estudiantes, en la motivación, y bueno. Y luego agradecerle mucho a Alexander, que tuvo el empuje para que el libro se publicara, porque los libros que ganan el premio Apula se convierten en entropías, desaparecen, no se publican, y José Gregorio Vázquez, que le puso todo el cariño para hacer este libro tan hermoso y compartirlo con ustedes. Entonces, pues eso nos ha reunido hoy aquí. Fue un trabajo que disfruté muchísimo, fue un trabajo de descubrimiento para mí, y eso se ha ido sumando con que Cobo Abe ahora es una obsesión para mí, me persigue. Acaba de salir en Argentina este libro que se titula Los Cuentos Siniestros, de Cobo Abe, se lanzó en diciembre, también ha tenido muy buena receptividad. Traje muy poquitos ejemplares. Se lo voy a dejar a mi amigo José Pino. Él va a ser una especie de bibliotecario de este libro, lo va a dar prestado a quienes se interesen, lo pueden copiar, intercambiar, etcétera. Y antes salió una novela de Cobo Abe, que es la tercera en español, que se titula Idéntico al Ser Humano, en la que también tuve la oportunidad de trabajar con Terao, ¿no? Con Ryukichi Terao. Y justo ahora ya terminamos de trabajar en una tercera novela, titulada El Hombre Caja, una novela que tuvo mucho impacto en Japón en los años 60 y que va a publicar la editorial Ciruela de España. Entonces creo que voy a seguir motivado a leer a Cobo Abe, porque Cobo Abe me está enseñando a aprender español, porque es una lengua, se enseña aprendiéndola, o se aprende enseñándola. Entonces en eso estoy, ¿no? Es un trabajo duro, divertido, entusiasta, y ahora, como tengo alumnos japoneses, me sirvo mucho también de su interés, de su pasión, y él dice que los latinoamericanos somos apasionados, y yo trato de poner mucha pasión en mis clases, de tal manera que a veces canto con ellos, bailo con ellos, se ríen mucho, y así estamos aprendiendo, ellos español y yo japonés. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, ha sido un placer verlos, abrazarlos, y llévense este libro, porque
tratar de que el mundo se siga haciendo, porque lo más valioso que tenemos los seres humanos son las palabras, y las palabras son las que causan las desavenencias en los hombres, pero también son las que nos reconfortan con la vida y nos dan el más hermoso de los diálogos posibles, que es el diálogo del amor. Muchísimas gracias. Gracias.